preguntas, y yo después tengo otro compromiso. Ahí está grabando, ahí vamos a comenzar. Bueno, dijimos entonces que vamos a comenzar con la unidad número 3 de salud mental 2 en este caso. ¿Qué vamos a ver en esta unidad? Las teorías de la enfermería, en este caso la enfermería de la salud mental. ¿Qué teorías manejamos? Que son dos: el interaccionismo simbólico y la teoría de la marea. Y luego, en la unidad número 4, vamos a ver la desmanicomialización. Cómo sacamos al paciente del manicomio y lo insertamos en la sociedad. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo se hace? Vamos a comenzar entonces con la unidad número 3. Antes de comenzar a hablar de las teorías específicas, vamos a hacer una introducción sobre por qué nosotros, como enfermeros, nos basamos en teorías. Esto ya lo hemos visto en otras materias, como enfermería comunitaria o en adulto y anciano, por ejemplo, en donde hemos, y también en el ingreso a la escuela de enfermería. Nosotros basamos nuestras tareas, nuestros cuidados en teorías, porque tenemos una profesión. Es una profesión. Y como profesión debe tener teorías. ¿Y por qué hablamos de teoría? Bueno, vamos a hablar de dos términos: disciplina y profesión, ¿sí? Que son dos términos que van muy de la mano con la teoría. La disciplina se refiere a un grupo de personas que realizan una misma actividad. En este caso, en el caso nuestro de enfermería, la disciplina de enfermería es un grupo de personas que se dedica a los cuidados a otras personas. O sea que un grupo de personas que abordan el cuidado. ¿Y la profesión qué es? La práctica misma, los cuidados mismos realizados. ¿Y cómo hacemos estos cuidados? Utilizamos el conocimiento. Y nos basamos en la teoría. Porque si no nos basáramos en la teoría, sería realizar cuidados basados en mi punto de vista, basados en el azar, basados en lo que me dijo Doña Pocha que dio a la vuelta de mi casa, basados en cualquier cosa. Pero no, nuestra profesión está basada en teoría. Enfermería en salud mental también tiene sus teoristas. En este caso vamos a ver dos, hay muchos, ¿sí? Pero en este caso vamos a ver dos, qué es lo que les ofrece la materia y qué es lo que les van a estar tomando en el examen. ¿Bien? La primera teoría es la de Riel Siska. Yo pensaba que Siska era un hombre, no, es una mujer. Bueno, Siska habla de la teoría del interaccionismo simbólico. Vamos a ver qué es el interaccionismo simbólico y cómo lo podemos llevar a cabo. Porque es muy importante que tengan presente esto. En el examen ustedes van a tener un caso práctico. ¿Qué significa esto? Que ustedes van a tener que desarrollar la teoría, ¿sí? No tanto explicarla, sino desarrollarla con un caso real. ¿Cómo aplico yo la teoría del interaccionismo con este caso presentado? ¿Cómo aplico yo? ¿Qué hago como enfermero? ¿Cuáles son las acciones de enfermería que voy a realizar con este paciente siguiendo la teoría de la madre? Así va a ser el examen, ¿sí? Más allá de las definiciones que podamos llegar a tener, ¿sí? Así que vamos a ver las dos cosas. Adentrándonos en el interaccionismo simbólico, podemos decir que el eje central de esta teoría es la comunicación. ¿Por qué? Porque nosotros, los humanos, vivimos constante interacción con nosotros. Vivimos en sociedad. Por eso Siska, cuando comenzó a pensar en esta teoría del interaccionismo simbólico, se remitió a la antropología, a la sociología. ¿Sí? La antropología y la sociología son ciencias que estudian a la sociedad, que estudian las culturas, que estudian las formas de vida. Bueno, Riel tenía el pensamiento de que nosotros debemos conocer cómo vive la otra persona, conocer su cultura, ¿sí? Para nosotros poder
realizar cuidados congruentes. Esto nos puede llegar a recordar a la teoría de Madeleine Leninger, que ella hace cuidados interculturales. No es la misma teoría, pero sí están relacionadas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene que ver con cómo yo veo a la otra persona y qué perspectiva tiene la otra persona sobre mí y sobre su enfermedad. Por eso, el otro término es simbólico. Interaccionismo, porque interactuamos. Interactuamos el paciente y yo. Interactuamos el familiar del paciente y yo. Interactuamos el resto del equipo de salud y yo. Interactuamos mi compañera de enfermera que me va a recibir la guardia y yo. O que me entrega la guardia. Hay una interacción constante. ¿Y por qué es simbólico? Porque la persona tiene representaciones de las cosas. Eh, las personas tienen costumbres, las personas tienen creencias, tradiciones. Esas son sus representaciones, esos son sus símbolos. Y nosotros debemos tener en cuenta esos símbolos o esa forma que tienen las personas de ver las cosas al momento de efectuar nuestros cuidados. He mencionado un ejemplo en otras oportunidades, que es, por ejemplo, de realizarle un baño cefalocaudal a una persona que está internada y postrada a una mujer musulmana. Los musulmanes eh, tienen la cultura, ¿sí?, de que el hombre no puede ver desnuda a la mujer. Entonces viene la enfermera con el enfermero que lo va a ayudar a realizar el baño. Y tanto la paciente como el familiar se niegan rotundamente a que este enfermero le realice el daño. ¿Sí? Y uno puede decir, bueno, pero esto es una competencia que me corresponde, y es una actividad que la tengo que hacer. ¿Sí? Te tengo que bañar, porque nosotros a la mañana bañamos a todos los pacientes. ¿Sí? Pero no estamos teniendo en cuenta, ¿sí?, el simbolismo de la persona, lo simbólico, su cultura. Lo correcto sería, bueno, muy bien, llamamos a una compañera y entre las dos enfermeras realicen el baño cefalocaudal de esta mujer. ¿Sí? Entonces, de esa manera, estamos poniendo a grandes rasgos, ¿no? Le estoy mencionando un ejemplo sobre una tarea que realizamos comúnmente en el hospital. Todo esto lo tenemos que traer ahora a la salud mental, ¿sí? Pero es para que podamos adentrarnos en lo que es esto del simbolismo, de lo que la persona, de lo que las cosas representan para la persona. Y ahora sí vamos a hablar más de la interacción. ¿Por qué es importante esto de interactuar? Porque yo les dije recién que el eje del interaccionismo es la comunicación. Porque es la forma en la que la persona se va a abrir a nosotros y nos va a mostrar cómo es ella. Tiene que crearse un vínculo. Tiene que haber confianza. Esto ya lo vimos en la unidad 1 y 2, cuando hablamos de la comunicación con el paciente, que se tiene que generar esto, confianza, para que el paciente pueda abrirse a nosotros. ¿Bien? ¿Y cómo nos comunicamos? ¿O cómo es la manera más eficiente de comunicarnos nosotros con el paciente? Lo primero que tengo que hacer es conversar con la persona para conocerla. Conocer la persona. Una vez que nosotros la conocemos y que hemos establecido varias conversaciones, creamos un vínculo. No solamente nosotros vamos a conocer a la persona, sino que la persona nos va a conocer a nosotros. Por eso, interacción. Debemos tener en cuenta tres aspectos para esto. Uno es el que me decía recién, crear un vínculo intersubjetivo. No solamente con la persona con sufrimiento psíquico, ¿no?, sino también con el familiar,
con mis compañeros, con el resto del equipo. Y esta comunicación debe existir para que yo pueda conocer el lenguaje simbólico de la persona, como se agota. Comunicación para conocer el lenguaje simbólico de la persona. Y por último, está la valoración, en este caso, la valoración de la perspectiva que tiene la otra persona para poder así realizar intervenciones ajustadas a su cultura y a sus necesidades. Y volvemos de nuevo con el ejemplo de la teoría de Madeline, que como dije recién, no es la misma, pero se asemeja. Bueno, eso vendría a ser todo lo que es la definición, digamos, del interaccionismo simbólico. Ahora, vamos a la parte práctica. ¿Cómo lo pongo en práctica a esto de la interaccionismo simbólico? Lo primero que tenemos que hacer frente al paciente es generar empatía. O sea, yo intentar ponerme en lugar de la otra persona. Saber lo que piensa, lo que siente y cómo ve la enfermedad que tiene. Cómo ve el entorno. ¿Bien? Una vez que yo generé empatía, ¿sí?, a través de la comunicación, a través de la conversación, no tanto con una entrevista estructurada como vamos a ver más adelante con la otra teoría, sino más bien con la conversación, con la interacción. Esto es de generar confianza con la persona, de comenzar a conocerse uno y el otro. Esa es la manera en la que nosotros vamos a estar aplicando el interaccionismo simbólico. Siempre desde el respeto, desde la búsqueda sincera de la forma de pensar y de vivir de la otra persona. Porque es la manera que vamos a poder cuidarla después. La manera más fácil, la manera más conveniente. ¿Sí? Bien. ¿Tienen alguna pregunta con respecto al interaccionismo simbólico? Antes de pasar a la otra teoría. Hola, Emi. Hola, ¿quién Dijiste habla? algo de que, Angélica, Hola, Angélica. ¿cómo estás? Dijiste que había tres aspectos que había que tener en cuenta. Uno era crear el vínculo, el otro la valoración de la perspectiva o algo así. ¿Y cuál sería el Ese, tercero? el tercero es la valoración de la perspectiva. Ah, Claro, bien, y me el está faltando segundo, uno. claro. Muy bien, el primero es crear un vínculo intersubjetivo. Crear el vínculo. El segundo es la comunicación para conocer, la comunicación para conocer el lenguaje simbólico de la persona. Y el tercero, como dijo tu compañero y como bien dijiste vos, la valoración de la perspectiva del otro. Ah, bien, muchas gracias. Bien. Yo quería preguntarte, la teoría no es tan estructurada entonces, no es que son una serie de pasos que se hacen sí o sí, es como que lo principal es tener una buena comunicación, generar esa empatía y de ahí yo veo cómo voy haciendo mis cuidados en cuanto a lo que aprendí de esa persona, algo así es. Exacto. Todo se basa en la comunicación. Y el binomio que menciona la teoría, interacción, perdón, interaccionismo simbólico, ¿sí?, define toda la teoría. Porque las dos palabras te dicen todo. Interaccionismo simbólico, entendiendo los símbolos de la otra persona. Y lo logramos a través de la comunicación, de hablar con la persona. Claro, Vamos a pasar eso es lo que a voy ver. entendiendo. Bueno, ¿hago otra pregunta antes de pasar a otra teoría? Hola, Emi, yo, Erika soy. Erika, hola Erika. Yo tenía una pregunta con respecto en la página 89, donde dice principales conceptos y definiciones. Hay cuatro conceptos que da y no entendí a qué se refería con actos sociales.
En la página 84, ¿de qué texto? 89, de 89. interaccionismo simbólico. Ah, de Ujú, interaccionismo simbólico. A ver, lo voy sí, a buscar, así te explico. sí, pues yo Así, entendí los conceptos, digo, concepto de persona, ujú. asociación, después está actos sociales y después interasociaciones, pero el de actos sociales no le comprendí. Un momento, un poco demorado. Un momento. Acá está. Interaccionismo simbólico. Yo tengo anotado que los actos sociales se construyen a través de un proceso en que los participantes advierten, interpretan y evalúan las situaciones que han de afrontar. Sí, es lo que dijo la compañera, pero ahí te lo explico, para que lo puedas entender. Claro, o sea, yo lo leí, pero no lo entendí. Nosotros, como se dijo al principio, vivimos en sociedad, no estamos aislados, ¿sí? Por eso la teoría del interaccionismo simbólico se basa un poco también en la antropología y en la sociología, que son las ciencias que estudian, ¿sí? La sociedad, la cultura. Bueno, los actos sociales son estos, ya, no, ya sean individuales, ¿cierto? O colectivos, o sea, de toda la sociedad o de una parte de la sociedad, ¿sí? Se construyen a través de la participación de los mismos. A medida que transcurre la vida, nosotros tenemos interacciones con el resto de las personas de la sociedad, ¿sí? Y esos actos sociales, ya sean individuales eh, o colectivos, es lo que forman la sociedad, ¿sí? Y es lo que a nosotros nos va a enseñar a poder enfrentar determinada situación. Nosotros vamos a enfrentar determinada situación, depende de cómo hayamos aprendido a asimilarla. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo práctico. Imaginemos de que nosotros veamos un accidente en la calle. La forma en que nosotros actuemos frente a ese accidente y la forma en que el resto de las personas actúe frente al accidente que están viendo en la calle, ¿sí? Esos son los actos sociales. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante determinadas circunstancias? ¿Sí? Nosotros y el resto de la sociedad. No sé si te queda un poco más claro. Sí, sí, con el ejemplo me queda mucho más claro. Muy Y bien. Es la reacción que tenemos. tenía otra preguntita con Sí, respecto, dice, acá donde dice fuentes teóricas, al principio dice, la interacción se produce entre seres humanos que interpretan o definen las acciones de los demás en lugar de reaccionar simplemente a las mismas. Eso no claro. entendí. Claro, tiene que ver con el simbolismo, de cómo vos interpretas determinadas situaciones, ¿sí? Porque todos vemos las cosas de diferentes maneras, ¿sí? Todos tenemos diferentes dimensiones de las cosas. Vos podés hablar de cualquier cosa que vos hables con las personas, de política, religión, deporte, lo que vos quieras, todos tenemos diferentes perspectivas, ¿sí? Bueno, ese es nuestro simbolismo, nuestra forma de ver las cosas. Y por eso lo menciona acá, porque nosotros tenemos que ver eso justamente. ¿Qué representa la enfermedad o el sufrimiento psíquico que tiene la persona para ella? ¿Qué representa para ella lo que le está pasando? Por eso ahora cuando veamos la teoría de la marea, que vamos a ver más a fondo acerca de este simbolismo de la persona, vamos a volver a mencionar el interaccionismo simbólico, ¿sí? Porque vemos la perspectiva que la persona tiene de su enfermedad, de lo que le está pasando y de su alrededor, de su entorno. A eso se refiere. Ah, ok, gracias, Emi. Bueno, muy bien. Es fácil la interacción simbólica. La de marea es un poquito más amplia,
pero le van a tomar de los dos, ejemplos de los dos, así que tienen que tomar los dos. ¿De quién es la teoría de la marea? De Phil Barker. Eh, es para que ustedes se ubiquen en la actividad de enfermería, estamos hablando de un paciente en rehabilitación. Un paciente que ya viene con un sufrimiento psíquico, lo está atravesando precisamente ahora, y este es el momento en el cual nosotros vamos a aplicar la teoría de la marea, ¿sí? En el momento de la rehabilitación. Acá ya no estamos hablando ni de promoción, ni de prevención, ni nada de eso. Estamos hablando cuando ya hay un problema y hay que solucionarlo. Bien, ubicados ya en donde vamos a aplicar la teoría, vamos a hablar de por qué se llama teoría de la marea. Phil Barker eh, veía las historias de las personas como una marea. ¿Por qué hablamos de la historia de las personas? Porque la persona se construye con eso. La persona se construye con su historia. Y su historia de vida, su vida, es una marea constante. ¿Sí? No es que nosotros estamos estáticamente desde que nacemos hasta que nos morimos. La experiencia de vida, ¿sí?, nos dice de que hemos tenido diferentes altibajos en nuestra vida. Hemos tenido problemas y hemos tenido que superarlos. Y esta forma de superar los problemas nos han dado aprendizajes para poder enfrentar nuevos problemas. En otras etapas podríamos haber tenido momentos de mucha felicidad. Bueno, eso también forma parte de nuestra historia de vida, ¿sí? No solamente se compone de momentos malos, sino también se compone de momentos buenos. Y estos momentos buenos nos pueden servir para los momentos malos. Ya vamos a llegar a eso. Bueno, entonces, ¿qué hacemos nosotros con la teoría de la marea? Ayudamos a la persona a reconstruirse, a la persona que tiene un sufrimiento psíquico. Le ayudamos a reconstruirse en base a qué? A su historia de vida. Entonces, ¿qué es muy importante en esta teoría? De nosotros, de nuestra parte, ¿qué es lo más importante? La comunicación. El interaccionismo simbólico. Ahora lo traemos de nuevo y lo incluimos acá. ¿Por qué? Porque tenemos que utilizar herramientas del interaccionismo simbólico para poder aplicar esta teoría de la marea. ¿Por qué digo que utilicemos herramientas del interaccionismo simbólico? Porque el interaccionismo simbólico se basa en la comunicación. Y la teoría de la marea también. Nosotros debemos conocer a la persona a fondo, ¿sí?, para poder ayudar. Pero esta vez vamos a hacerlo más profundo que en el interaccionismo simbólico. Porque vamos a intentar lograr que la persona se abra y nos cuente toda su historia. Todo lo que le pasa. Por eso es muy importante la comunicación. Porque en base a eso reconstruimos la vida de la persona. Por eso hay que tener la habilidad, voy a usar dos términos, habilidad y expertise. Tenemos que tener la habilidad y ser expertos en las relaciones humanas. Nosotros vamos a ser buenos en muchísimas cosas. Podemos ser buenos en ciencias biológicas, podemos ser muy buenos en la microbiología, ¿sí? Podemos ser muy buenos en administración de medicamentos, podemos ser muy buenos en un montón de aspectos de la enfermería. Pero en este caso, en la enfermería de salud mental, tenemos que ser buenos en relaciones humanas. Tenemos que ser expertos en relacionarnos con la persona.
ahora con la persona. Después, cuando avancemos un poquito más en los pasos que tiene la teoría, con el resto de las personas, con el entorno. Ahora con la persona. Vamos a concentrarnos en la persona. Utilizando, por supuesto, las herramientas de la interacción emocional. Bueno, ¿qué pregunto? Ya está, ya dijimos que nos tenemos que comunicar, que nos tenemos que conocer. Bueno, ahora, vamos a la parte práctica. ¿Qué le pregunto yo a la persona? ¿Por qué le pasa esto? Por qué tiene este problema? Viene una persona con un sufrimiento psíquico, ¿no es cierto? ¿Por qué te pasa esto? ¿Por qué ahora? ¿Por qué tenés este problema ahora? ¿Qué funciona, o mejor dicho, qué funcionó en otra parte de tu vida que te ayudó a poder sobrellevar la situación? Eso es lo que tenemos que tratar de preguntarle a la persona. Entonces, cuando la persona comience a hablar acerca de su historia de vida, nosotros tenemos que empezar a prestar atención, mucha atención, ¿sí? En cuáles fueron las herramientas que la persona utilizó para poder sobrellevar sus situaciones. Porque son esas las herramientas que vamos a utilizar. ¿Sí? Y hay ustedes en los apuntes tienen un archivo, una bibliografía que se llama lista de cotejo. ¿Sí? En esa lista de cotejo hay 18 preguntas que a ustedes les pueden servir de guía para poder hacer esta entrevista. ¿Sí? ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo te afectó? ¿Cómo te sentías en ese momento? ¿De qué manera han cambiado las cosas con el tiempo? ¿Cómo han afectado esto tus relaciones? ¿Cómo te sientes ahora? ¿Qué significa esto para ti? ¿Qué esperarías que ocurriera? ¿Qué esperas que la enfermera haga? Bueno, y bueno, después siguen más preguntas, estas acabo de mencionar 10. Con estas preguntas nosotros vamos a eh, averiguar, ¿sí?, la historia de vida de la persona. ¿Bien? Nos menciona también de que en este momento de valoración siempre tenemos que tener en cuenta tres dimensiones de la persona. Una es la dimensión del yo, o de sí mismo. La otra es la dimensión del mundo. Y la otra es la dimensión de los otros. ¿Qué es esto? ¿Y qué ejemplos podemos dar? Vamos a los ejemplos prácticos para que en el examen no se me pierdan. ¿Bien? La dimensión del yo mismo es lo que yo siento, lo que me está pasando en este momento. La dimensión del mundo es hasta dónde yo te dejo a vos que vos sepas lo que me está pasando. Y la dimensión de los otros habla del resto de las personas. Cómo yo veo a las otras personas. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo de esto. A un momento que lo estoy buscando acá. Acá está. Bueno, está todo muy lento. ¿Y qué le pasa? Acá está. Cuando nosotros hablamos de reconstruir la historia de vida de la persona, ¿sí?, la persona nos va a ir contando de cómo vive, qué hace, a qué se dedica,
qué hizo en su vida. Si es una persona grande, te va a decir de qué trabajó, por ejemplo. Y después te va a mencionar también, después te va a mencionar lo que le está pasando actualmente. ¿Sí? En el apunte ustedes tienen la historia de vida de una persona de que tiene delirio de persecución. ¿Sí? Esa persona piensa de que todo el mundo la está observando y la está persiguiendo. ¿Sí? Y habla de que esta persona estudió periodismo deportivo, ejerció la profesión hasta que tuvo este problema, eh, está con un tratamiento psicológico, lo dejó el tratamiento hace 2 meses, trabaja ocasionalmente en un taller, ¿sí? Tiene un vínculo con un primo, eh, tiene interés por el deporte, justamente por eso estudió periodismo deportivo, y actualmente su problema es de delirio de persecución. Y además vive solo. ¿Sí? Vamos a ver las dimensiones de sí mismo, del mundo y de los otros. En este ejemplo, ¿cuál es la dimensión de sí mismo de la persona? Es lo que acuérdense que les dije, es lo que la persona siente, lo que la persona le está pasando en este momento. ¿Sí? Lo que la persona siente en este momento es persecución, siente perseguimiento. ¿Sí? Eso es lo que la persona siente. ¿Y cómo lo manifiesta? Bueno, por ejemplo, él dice que los vecinos le quieren robar porque son peligrosos. Eh, de que esto sucede de que se murieron los padres. También dice que él quiere que todo sea como antes. Eso nos está mostrando lo que la persona siente. Esa es la dimensión de sí mismo. La dimensión del mundo habla eh, de lo otro. ¿Se acuerdan que yo les decía de hasta dónde yo dejo que llegue la otra persona? ¿Sí? Bueno, esta persona no salía de su casa, vivía en soledad. ¿Sí? Evitaba relacionarse con las personas. No dejaba que la otra persona llegara a él. ¿Por qué? Porque tenía miedo que lo ataquen. Acuérdense de que tiene delirio de persecución. ¿Sí? Y esto está relacionado con la tercera dimensión, que es la dimensión de los otros. ¿Sí? Lo que los vecinos dicen de él. ¿Sí? Entonces dicen, no, bueno, como este vecino, como este chico está medio loco, porque piensa que todo el mundo lo persigue, no le voy a llevar el auto para que me lo arregle. Recuerden que él tiene un taller. Entonces él tiene una dimensión de lo que piensan los otros, de lo que los otros piensan de él. Los otros piensan de que estoy loco, ¿sí? Y no me van a traer el auto para que se lo arregle. ¿Ven? La dimensión del otro. ¿Entienden la diferencia? Lo repito, dimensión de sí mismo, lo que estoy sintiendo, lo que me está pasando. La dimensión del mundo es lo que el acercamiento que yo tengo con el resto de las personas. Y la dimensión del otro, lo que yo pienso que las personas piensan de mí. ¿Sí? Que seguramente, si yo tengo un sufrimiento psíquico, seguramente lo que yo estoy pensando del otro no es así. Y esto nos pasa muchas veces. No hace falta de que tengamos un problema psiquiátrico. No. Nos suele pasar a todos, que pensamos que la otra persona piensa determinada cosa de nosotros, ¿sí? Y nos sentimos de determinada manera. Y capaz que nada que ver, capaz que nos hicimos la cabeza. Bueno, ese hacerse la cabeza es la dimensión del otro. Y lo que yo siento, esa angustia, esa, oh, no se quiere acercar a mí por determinada cosa, que sí, que seguramente debo ser muy tóxico, qué sé yo, eso es lo que yo, es la dimensión de sí mismo, lo que yo siento, lo que pasa. Bueno, cuando nosotros entrevistemos a las personas con con esta lista de cotejos que yo les mencionaba recién, 18 preguntas, lo debemos hacer pensando en esto, en las dimensiones. Porque esto es la entrevista en profundidad, ¿sí? Que a mí me va a ayudar a
construir, o mejor dicho, a reconstruir la vida de la persona. Bien. Bueno, una vez que nosotros ya hicimos la valoración, ¿qué es lo que sigue en el proceso de atención de enfermería? Planificación y ejecución. Ahora tenemos que ver qué hacemos con esta persona. Ya hicimos la valoración, ya sabemos su historia de vida, ya conocemos lo que le pasó, cómo vivió, la herramienta que manejó para poder pasar eso, lo que le está pasando ahora y la perspectiva que el paciente tiene de nosotros y de su vida. Ya sabemos todo, ya hicimos la valoración. Ahora, ¿qué hacemos? Pero ¿qué hacemos con cosas concretas, actividades concretas? ¿Sí? Porque a ustedes le van a pedir ejemplos, no le van a decir, ¿qué es el actividad de María? No, le van a decir, ¿qué tienen que hacer ustedes? ¿Cuáles son las acciones concretas? Vamos a dividir estas acciones en 3 momentos. El momento inmediato, el momento mediato o de transición y el momento de desarrollo o seguimiento. Primero doy una breve explicación de cada uno de estos momentos y después digo las acciones que vamos a realizar en cada uno de esos momentos. El momento inmediato es el ahora, lo que yo voy a hacer con la persona mientras la tengo internada. ¿Sí? Tengo a la persona internada en el neuropsiquiátrico o la tengo en el consultorio o está en su casa y yo le hago una visita domiciliaria. ¿Sí? La persona en crisis, en este momento. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? El momento inmediato es el que sigue una vez que nosotros ya hemos iniciado el tratamiento con la persona. Y nos empezamos a despegar. Si está en la institución, el paciente se va de alta. Ese es el momento inmediato. En la institución, en la guardia, en donde sea, el paciente se va a su casa. Nos empezamos a despegar. O si nosotros nos fuimos a la casa del paciente, porque puede puede estar en la casa el paciente, se puede tener internado, puede tener en cualquier lado el paciente. Cuando nosotros nos vamos, nos estamos despegando. Este es el momento inmediato. O de transición. Y el último momento es el momento de desarrollo, que es el momento en el que yo ya estoy lejos de la persona, pero la persona continúa con su tratamiento y yo de alguna manera estoy. Ahora vamos a ver cómo. Pero de alguna manera estoy. La persona ya se fue, ya está haciendo su vida, pero no estoy. ¿Cómo se logran esos momentos? O mejor dicho, no así. ¿Qué tengo que hacer yo en esos momentos? ¿Sí? Cosas específicas. Vamos a mencionar cosas específicas. Comencemos con el primer momento, el momento inmediato, el momento en que la persona viene con la crisis. La persona que yo les mencioné en el ejemplo, y que lo tienen ustedes ahí, era una persona que tenía ideas de persecución. Eso es en la dimensión del yo mismo. En la dimensión del mundo, ¿qué veíamos? Que no se acercaba a las personas. Se quedaba encerrado. No salía mucho afuera. Y en la dimensión de los otros, ¿sí? Él pensaba que los otros no se querían acercar a él. Porque él estaba loco. O perseguido. Y bueno, ¿cuáles son las intervenciones del cuidado que haremos con esa persona? Bueno, primero, respetar el espacio interpersonal. Interpersonal. Vos ahí y yo acá. No estar encima de él. Si él tiene la percepción del mundo, la dimensión del mundo, que los quiere lejos, ¿por qué no vamos a acercar? ¿Sí? Entonces, respetar el espacio interpersonal. Presencia verdadera y escucha activa. ¿Qué es presencia verdadera? No estar haciendo una entrevista, las 18 preguntas de la lista del cotejo y estar con el teléfono. Tiqui, 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 tiqui. O mirando por la ventana, chusmeando a ver qué pasa con el vecino o con el que pasa por la calle. Eso no es presencia verdadera. ¿Sí?
qué va a percibir el otro? ¿Este no le interesa lo que usted haga? ¿No le pasó a ustedes nunca que se reúnen con sus amigos, están ahí conversando y le estás hablando y el otro toca el teléfono ahí? ¿Y vos qué decís? No le interesa lo que estoy diciendo, no importa. ¿Sí? Bueno, eso no es presencia verdadera. La presencia verdadera requiere atención, requiere escucha verdadera. Eso es lo que tenemos que hacer en el momento inmediato. Es cuando la persona más atención necesita, porque estás en el momento crítico, en el momento en el que estalló la persona y por eso tiene ese problema. Y por eso llegó a donde llegó, a pedir ayuda profesional. ¿Sí? Entonces, la escucha activa es importante. Apoyo emocional. ¿Sí? Seguridad, brindarle seguridad a la persona, generarle confianza. Porque si nosotros no generamos esa seguridad, no generamos esa confianza, ¿cómo pretendemos de que la persona nos cuente su historia de vida? ¿Quién no confía en nosotros? ¿Quién es este para que yo le cuente mi vida? Entonces tenemos que generar seguridad y confianza. Reconocer los sentimientos de las personas. En este caso, ¿qué sentía la persona? Persecución. Sentía perseguido. Bueno, reconocer ese sentimiento. Ser empático. O sea, ponernos en el lugar de ella. La única forma que nosotros tenemos de entender lo que le pasa es poniéndome en el lugar de ella. Imaginándome que a mí me está pasando lo que le está pasando a ella. Otra, favorecer la expresión verbal de los sentimientos. Dejar que la persona se exprese, fluya. Y por supuesto, la administración de fármacos que esté indicada. ¿Sí? Hay pacientes que necesitan en ese momento, para bajar un poco, determinados fármacos. Bueno, indicados por el psiquiatra. Le administramos los fármacos. Todo esto pasa en el momento inmediato. ¿Sí? ¿Ven? Ahí tienen acciones concretas. El profesor en el examen le pide, ¿qué hacen ustedes en la teoría de la marea luego de hacer la entrevista? Acciones concretas, estas. Bien. Pasemos al siguiente momento, inmediato. La persona ya salió de la crisis. Acá la persona ya pudo sobrellevar la situación. ¿Sí? ¿Y qué va a hacer? Se va de alta a su casa. Es este momento en el que tenemos que planificar conjuntamente, los dos. ¿Sí? Planificar el contacto con las otras personas. ¿Sí? Acuérdense que esta persona tenía problemas para eso, pero ahora ya está manejando la situación. Entonces avancemos. Planifiquemos cómo vas ahora a volver a la sociedad, a tener contacto con la sociedad. Potenciar la autoestima y el reconocimiento de las capacidades que tiene la persona. Algo muy importante, recomposición de la red de amigos. Esta persona del caso mencionaba que tenía un primo. Bueno, vamos a buscar el primo entonces. Traigamos al primo. Vamos luego con el primo. ¿Sí? Recomponer esa red. ¿Sí? Y si la persona nos menciona en su relato de que, no sé, que antes le gustaba jugar al fútbol con sus amigos. Bueno, vamos con los amigos del fútbol. ¿Sí? Recomponer esa red de amigos. Acuérdense de que la persona ya está saliendo de la institución, ya va a volver a la sociedad. Entonces, es con ellos, con la sociedad, con lo que tenemos que trabajar ahora. Bien. Bueno, identificar las actividades de tiempo libre placenteras. ¿Qué le gusta hacer a la persona? Porque haciendo lo que le gusta, haciendo lo que le cause placer, ¿sí? Vamos a lograr que la persona salga adelante, a la vida. ¿Sí?
fomentar la implicancia familiar, lo que yo decía recién del primo, en este de ese paciente. Bueno, podemos recurrir a cualquier familiar, ¿no? Por ejemplo, yo ahora tengo en la clínica un paciente que está internado por un problema cardíaco, nada que ver, o sea, tiene un problema en la válvula mitral del corazón, se le hizo una cirugía plástica en el corazón. Pero no solamente me enfoqué en la cirugía cardíaca del paciente, que es complicada, y el postquirúrgico también es complicado, sino que me fijé en detalle. La medicación que toma el paciente, sertralina, clonazepam. Me pongo a leer la historia clínica del paciente y el paciente tiene antecedentes de suicidio, antecedentes de problemas psiquiátricos, ¿sí? De sufrimiento psíquico. Un chico de 18 años. Todavía no había ido a verlo, pero ya había leído todo eso. Y cuando entro a atenderlo, ¿sí? Ya, con todo este cúmulo de información, se notó a la clara de que este chico necesitaba mucha atención, un chico muy demandante. Levantarme en la cama, subirme en la cama, o como la almohada, tengo miedo, dame la mano, no puedo respirar, me duele el pecho. Así todo una situación crítica en la que él estaba asustado y necesitaba ayuda, ¿sí? Bueno, me pareció conveniente en ese momento tratar de tranquilizarlo, de decirle que bueno, que la cirugía ya había pasado, que había sido todo bien, que se tranquilizara, darle la medicación que él toma, ¿sí? Pero también me pareció adecuado hablar en el pase de guardia con el resto de las enfermeras para que ahora, durante el día, recurrieran a la familia y que trajeran a la familia. Hay una serie de inconvenientes con respecto a eso, porque estamos en época de pandemia, no dejan pasar a las personas adentro de la terapia, y bueno, todo una situación se está viviendo en este momento. Pero, en este caso en particular, que dejaran entrar a la familia. ¿Por qué? Porque me hablaba todo el tiempo de la madre. Me preguntaba por la madre, mi mamá, mi mamá, mi mamá. Entonces, él necesita de su familia, ¿sí? Por eso, hablo de no hablo, la teoría habla de fomentar la implicancia familiar, ¿sí? Esto yo lo pedí en el momento inmediato, ¿sí? Porque estaba ahí, ¿sí? Pero esto también es aplicable al momento inmediato, porque la persona se va a ir con la familia, en el caso de que se vaya con la familia. Este chico de 18 años se va a ir de alta de acá a una semana, ¿y a dónde se va a ir? Con su familia, tiene 18 años. Entonces, traer a la familia en la institución, ¿sí? Para que él pueda aliviar ese sufrimiento. ¿Sí? Se lo menciono con un ejemplo real, con lo que pasó ahora en este momento, para que puedan traer a la realidad las acciones que tienen que realizar. Muy bien, ya se fue de alta. Ya está con su familia, con sus amigos, va a la peluquería, va a un bar, no tiene problemas con nada, ¿sí? Vamos al tercer momento, al momento de desarrollo. ¿Qué es el momento? Ahora sí, que la persona está sola. Sola de nosotros. Ya no está con nosotros. Es por eso que nosotros, antes de que se vaya, le tenemos que enseñar a utilizar las herramientas que necesita. ¿Cuándo? Cuando caiga en la crisis. Esa es la forma en la que nosotros vamos a tener una presencia duradera. Enseñarle al paciente cómo superar esa situación que lo trajo a la internación. Bueno, también podemos aplicar, ¿sí? Y hacer una revisión periódica de un plan de seguridad ante aparición de síntomas. O sea, cuando la persona comienza con los síntomas de
de su enfermedad, de su sufrimiento psíquico, ¿sí? Que todo el resto esté alerta para poder implementar las acciones que haya que implementar cuando aparecen los síntomas. No cuando la persona ya estalló, ¿sí? Si le vemos que la persona se empieza a encerrar, que empieza a estar sola, desaparece del WhatsApp, no nos contesta, no da bolilla, alerta. Están apareciendo los síntomas. Y ahí hay que actuar. Porque no estamos ya. Estamos en el tercer momento, en el momento de desarrollo, ya no estamos. Pero dejamos la enseñanza de lo que tiene que hacer. Explicarle la red de servicios de salud mental, ¿sí? Para que la use. Mira, cuando te pase esto, puedes ir acá, puedes ir allá, puedes llamar a esta persona, ¿sí? La red, recién hablamos de la red social, de la red de amigos y de la red de familia. Ahora que tenemos otra red, la red de servicios de salud mental. Bueno, eso sería todo con respecto a los 3 momentos, con ejemplos claros. Y para cerrar, ¿sí? Vamos a mencionar los 10 compromisos y las 20 competencias. ¿Qué es esto? Los 10 compromisos y las 20 competencias. Bueno, es una herramienta muy útil al momento de realizar la entrevista. ¿Sí? ¿Cómo tenemos que, no qué tenemos que preguntar, porque qué tenemos que preguntar ya lo vimos antes, sino cómo tenemos que hacer al momento de hacer esas preguntas, esa entrevista? Bueno, tenemos 10 mandamientos. Dentro de esos 10 mandamientos hay 2 competencias por cada uno, ¿sí? Les voy a mencionar 2 o 3, los primeros 2 o 3. Lo primero es la voz que yo voy a utilizar, ¿sí? El valor de la voz que yo voy a utilizar. Y el valor de la voz de la otra persona. ¿Cómo yo estoy, qué valor le doy yo a la persona que me está hablando? ¿Sí? Tenemos que tener la capacidad de escuchar activamente. Primera competencia. Segunda competencia. Registrar la historia de la persona, pero con sus propias palabras. Esto va entre comillas, ¿sí? Los vecinos no me quieren traer el auto a arreglar porque piensan de que estoy loco. Así, como lo dijo, así ponerlo. Ahí estamos respetando la valor la voz del otro. Le estamos dando un valor a la voz del otro. Otro mandamiento, segundo, respetar el lenguaje. La persona que nos está hablando tiene una manera especial y única de contar su vida, de contar lo que le haya pasado. Nosotros tenemos que ayudar a la persona como competencia nuestra a expresarse siempre en su propio lenguaje. ¿Sí? Respetar la forma en que la persona habla, que se exprese así como es. Ayudarlo a que se exprese así como es. Bueno, no les voy a mencionar los 10 compromisos porque ya los tienen todos ustedes ahí. Cada compromiso tiene sus 2 competencias. En resumen, las dos teorías, ¿de qué tratan? De la comunicación. La primera, el interaccionismo simbólico, cuando decíamos de que debemos interactuar con la persona, con la familia, con el equipo de salud. Y este interaccionismo debe ser simbólico, porque debemos respetar los símbolos de la persona, la cultura, cómo vive, cómo piensa, lo que la otra persona piensa de lo que le está pasando y lo que la otra persona piensa de los otros, de nosotros. Ese es el interaccionismo simbólico de Riel. Y la teoría de la marea de Phil Barker también habla de la comunicación, pero esta comunicación es más profunda, ¿sí? Porque yo me meto en la vida de la persona, creo un vínculo con él y utilizo su historia para reconstruir su vida.
¿Qué te pasó en aquel momento y qué te ayudó a vos a sobrellevarlo? Un ejemplo que ya dieron en otros exámenes. Una mujer eh, viuda de su segunda pareja, primero se divorció, se casó con otra, quedó viuda, y ella tenía sentimientos de soledad, ¿sí? Porque primero se divorció, quedó sola, se casó de nuevo, volvió a quedar sola, y ahora su hijo se va a ir a la universidad a otro país, y ahí entra en crisis. Entonces, las preguntas son, ¿qué te pasa ahora? Eso lo van a ver en el examen. ¿Qué te pasa ahora? Bueno, ahora me pasa esto. Mi hijo se va a la universidad y yo estoy desesperada porque me voy a quedar sola. Bueno, muy bien. A ver, contame tu vida. ¿Cómo fue? ¿Qué sé yo? Y ella te empieza a contar, sí, yo estaba casada, y desde que yo me divorcié. Bueno, cuando te sentís sola en ese momento, ¿quién es tu boludo tuyo? Y yo tengo una hermana que se quedó al lado mío, y también en ese momento tenía a mi madre, también mi madre se quedó, me ayudó mucho, y también yo me acuerdo que iba a un taller de manualidades y me ayudaba mucho. Ahí están las herramientas, la familia, las manualidades, el grupo con el que ella se reunía a hacer esas cosas. Bueno, después yo me volví a casar, mi marido, después quedé viuda, y bueno, volví a sentir la soledad. Bueno, ¿qué hice en ese momento para vencer la soledad? Y bueno, empecé a salir con mis amigas, porque ya estaba viuda, ya pude poder salir con mis amigas, a cenar, al cine. ¿Bien? Entonces, toda esa historia de vida, ¿cierto? Nosotros vamos tomando las herramientas que usó la persona para este momento que llegó el pico de soledad. Se va el hijo y entra en crisis. Bueno, ayudarle y decir, bueno, a ver, ¿qué tenés al lado tuyo ahora? Que te va a ayudar a salir de esto. ¿Sí? Esa es la forma práctica de aplicar la teoría de la marea. Y bueno, tienen un montón de herramientas. Tienen la lista de cotejo con las 18 preguntas. Tienen los 10 mandamientos para que sepan cómo tienen que preguntar. Tienen que hacerlo con una perspectiva de momentos. Los 3 momentos que les mencioné. ¿Sí? Y con las 3 dimensiones. Del yo, del mundo, de los otros. Tienen un montón de herramientas. Les dije que la marea era un poco más profunda. ¿Vieron? Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta? Más tarde nos vamos a ver con otra próxima clase, porque vamos a hablar, yo ahora tengo otro compromiso, vamos a hablar acerca de la unidad número 4. ¿Sí? Y lo vamos a hacer hoy sí o sí, porque la semana es mañana. Vamos a hablar acerca de desmanicomización, un tema muy lindo y que no es difícil. No es difícil, es muy lindo. ¿Tienen alguna pregunta ahora sobre este tema? Gracias, profe. ¡Vamos! No sé quién habla ahí, pero tiene una voz de niño. Elena. Elena. Hola, mi amor. De nada. No, no se dice de nada. Se dice fue un placer. Acá está atenta escuchando. Muy buena la clase, profe. Yo quería preguntarle, Bien. nosotros en el caso, por ejemplo, como parte del grupo de salud, del equipo que supuestamente está, digamos en el caso que, por ejemplo, como usted dice, este paciente suyo que ingresa y que está por una cirugía coronaria. Si bien a usted lo que lo delata fue el historial de él y este comportamiento demandante que él presentaba, entonces usted, bueno, mira su historial y ve que hay toda una problemática que acusa un sufrimiento mental o psíquico. Usted, a la manera práctica, ¿usted da el puntapié o el equipo en sí ya va a tener como una dinámica en apoyar y en suministrar ayuda psiquiátrica o terapéutica a este paciente, más allá de los signos y de la problemática por la que hoy está internado? La última parte de tu pregunta, a ver, voy a tratar de reconstruir lo que me decís para saber si es lo que me decís o no. Voy a preguntar si nosotros como equipo de salud ya tenemos algo, un protocolo para implementar ante estas circunstancias o es algo que lo implemento yo.
¿Eso me Claro, preguntamos? ¿Me preguntaba otra cosa? en realidad es si nosotros tendríamos que dar el puntapié en el caso de que el equipo no haya como previsto o instaurado ya una precaución en cuanto a que, bueno, ya es un paciente con problemas o con sufrimiento mental, entonces yo, como equipo, ya vamos a ir llevándole, acercándole una terapia, una persona que lo asista a nivel mental, o nosotros como enfermeros, si no lo detectamos a ese puntapié, lo damos nosotros. Pero por supuesto, somos enfermeros y trabajamos en un montón de áreas. En este momento estamos viendo enfermería en salud mental, ¿sí? Nosotros detectamos un problema en el paciente e inmediatamente ponemos en marcha todas las cosas que haya que poner en marcha para poder solucionar el problema de ese paciente, ¿sí? Porque no tenemos que ser, no tenemos que tener la visión biomédica que existió siempre, ¿sí? No, tenemos que ver todos los aspectos de la persona. Y el aspecto mental, el aspecto psiquiátrico, es importantísimo. Y nosotros como enfermeros, que somos los que estamos las 24 horas al lado del paciente, somos los que más vemos esto, los que más vivimos esto. Entonces, tu pregunta es, ¿qué hacemos? Somos nosotros los que hacemos un punto inicial, pero por supuesto, si este problema no fue detectado antes y nosotros lo detectamos, inmediatamente ponemos en marcha todas las acciones que haya que hacer para que este paciente pueda aliviar este sufrimiento psíquico. Justamente por eso, y además lo estamos haciendo no porque se nos ocurre a nosotros o porque somos buenitos. Lo estamos aprendiendo. Estamos viendo dos teorías de salud mental. Estamos viendo la teoría de Barker y la teoría de Riel, ¿sí? ¿Cómo podemos abordar a nosotros una persona con un sufrimiento psíquico? ¿Sí? O sea que está dentro de nuestras competencias. ¿Sí? Y orgulloso lo puedo decir de que muchas veces hemos detectado nosotros estos problemas y se han podido llevar adelante determinadas acciones con todo el equipo de salud para que esta persona pueda estar bien en este aspecto, más allá del aspecto biomédico. Gracias, profe. Sí, es verdad, a veces denominamos o pasa de que el paciente pasa a ser un paciente, disculpe la expresión, insoportable, hartante, molesto. Ojalá ya le den el alta, la verdad que, pero a veces simplemente se trata de que él siga acusando de que alguien le asista y esa asistencia, por eso digo, a veces no tenemos que ser tímidos en esto, a modo de seguir alentándonos, pero porque no va a ser fácil cuando uno está tomando por primera vez contacto en una institución y tiene sus primeros pacientes y después de toda esta crisis y en el medio de toda esta pandemia, digo, vamos a encontrar muchos casos de esto y para nosotros va a ser romper hielos, entonces creo que está bueno que lo podamos como aclarar, ¿no? De que debemos, no es solamente si queremos, sino debemos porque incluso por lo que venimos estudiando es como una parte fundamental en la recuperación, para no acelerarla, pero simplemente de que se dé una recuperación y un éxito en el tratamiento también implica de que esté mentalmente y psíquicamente estable o llegue a estar equilibrado o más equilibrado, ¿no? Gracias, profe. Gracias. No, gracias a vos y excelente tu colaboración. Y traigo a colaboración algo que vieron en la otra unidad, en el número 3. ¿Vieron de que no hace falta de que estemos en un neuropsiquiátrico para atender a un paciente? No hace falta que vayamos a un neuro. Acá tenemos un paciente en un hospital con una cirugía de corazón, nada que ver, ¿sí? Pero existen estas situaciones. Y hay otras situaciones en que la persona no tiene antecedentes psiquiátricos, pero tiene miedo, está asustada, está angustiada. Miedo es lo principal, ¿sí? Y se ponen demandantes. Nosotros como enfermeros no podemos decir, oh, qué hartante, qué blando el tipo este. No, no es esa la forma en la que tenemos que abordar la persona, ¿sí? Sino que tenemos que abordarla con empatía y con todo lo que estamos aprendiendo con respecto al sufrimiento psíquico. Así que a ponerlo en práctica desde ya nomás, en sus vidas, con su familia, con sus amigos, con todo, porque cuando sean profesionales de la salud, lo van a ver siempre. Ahí. Primero pongo en práctica mañana en el examen.
Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún otro aporte? Muy lindo como el que acaban de hacer. Profe, buenas tardes. Tengo entendido que el examen es el día 5, no mañana. Mañana es 4. Ah, buenísimo, entonces. Buenísimo. Eh, bueno, bueno. Bien. Mejor, así tienen más tiempo para estudiar. ¿Sí? Mejor. Yo estaba Esta, confundido. Bueno, pero igual hace la tutoría más tarde. Sí. Sí. Más tarde nos encontramos nuevamente. Bueno, gracias. De nada. esta clase la van a subir hoy, Emi. Apenas esté, porque demora un tiempo en que se baje el drive, la grabación. Apenas esté, no te puedo decir en cuánto tiempo, porque la verdad no lo hago yo. A eso, Lulú es la que más sabe. Lulú, ¿estás?